¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Buenos días. Sean bienvenidos y bienvenidas a mi canal en un video más. Amigos, hace un rato terminó la conferencia de prensa que ya se está haciendo tradición, la conferencia de prensa de la doctora Claudia Sheinbaum. Muy inteligente la doctora Claudia Sheinbaum ha retomado el arma estratégica del presidente López Obrador de mantener comunicación permanente con la ciudadanía y lo hace posterior a que termina la mañanera del presidente López Obrador. O sea, los mexicanos están atentos a la palabra del presidente en su mañanera y los mexicanos continuamos atentos a la palabra ahora de la presidenta electa. Muy inteligente porque la doctora quiere seguir manteniendo la atención que ya logró el presidente López Obrador del pueblo, de la gente. El presidente ha logrado en 6 años, ha logrado derrotar a toda la comentocracia, ha logrado derrotar a todos los medios de comunicación tradicionales que se habían apoderado de todos los medios de comunicación, de todos los mensajes, de toda la agenda política, de toda la agenda pública. Los medios de comunicación se habían apoderado de todo ese poder de comunicación que hay entre el emisor y el receptor. Anteriormente, los que marcaban la agenda, los que marcaban los mensajes, los que marcaban la política nacional, eran los medios de comunicación y los que seguían las instrucciones de los medios de comunicación eran los políticos, eran los presidentes. Entonces, quien mandaba en México era el poder mediático, las televisoras, que eran las que controlaban la agenda pública. Al controlar los medios de comunicación, ellos controlaban la agenda política del país. Y con la llegada del presidente López Obrador, las cosas cambiaron completamente. Ahora, el que marca la agenda pública, la agenda política, la agenda económica en el país es el presidente López Obrador. Ya no les da chance a las televisoras de que sean ellas las que dicten de qué hablar, cómo hablar, qué decir en cuestión de política, qué ordenar, qué es prioritario, hacia dónde va el país. Ya no mandan ellos, ahora manda el presidente López Obrador. El presidente López Obrador, muy astutamente, muy inteligentemente, el presidente López Obrador se ha apoderado del escenario político y económico de nuestro país. Se ha apoderado, les ganó ya la delantera y la doctora Claudia Sheinbaum muy inteligentemente está retomando esa popularidad que el presidente ya tiene ante los mexicanos, la aceptación que tiene ante los mexicanos. La doctora Claudia Sheinbaum está heredando esa popularidad y le está dando continuidad con sus mañaneras, que por el momento son después de que termina la mañanera del presidente López Obrador, pero ella ya dijo que va a continuar con las mañaneras en el horario que ya nos tiene acostumbrados el presidente, de 7 de la mañana. También anunció que va a llevar su reunión de seguridad todos los días a las 6 de la mañana e inmediatamente después de su reunión de seguridad va ella a continuar con las mañaneras. Pero lo que quiero platicar con ustedes, amigos, amigas, hoy martes 20 de agosto al mediodía, martes 20 de agosto al mediodía, quiero platicar con ustedes lo que dio a conocer la doctora Claudia Sheinbaum. La doctora Claudia Sheinbaum, a una pregunta que le hizo uno de los reporteros, ella dijo, les voy a dar una noticia, les voy a adelantar una noticia. Dice, debería de estar aquí, dice, pero no está. Dice Tatiana Cloutier, la voy a nombrar directora del Instituto de Mexicanos en el Exterior. Ella se queda al frente del Instituto de Mexicanos en el Exterior. Es un nombramiento, no es el gabinete legal, es parte de su gabinete ampliado,
digamos, es una colaboradora, es una cartera de un nivel medio intermedio, un nivel medio superior, no es parte del gabinete legal, es parte de algunas de las instituciones que caen dentro del gabinete ampliado. Instituto de Mexicanos en el Exterior. Es una distinción, un reconocimiento que le da la doctora Claudia Sheinbaum. Recordemos que la doctora Claudia Sheinbaum pues prácticamente revivió a Tatiana Cloutier, prácticamente la sacó del el cuarto de los apartados que dejó el gobierno del presidente López Obrador. El presidente, en una de sus mañaneras, el presidente anunció la renuncia de Tatiana Cloutier. Recordarán ustedes aquella mañanera del presidente en la cual incluso Tatiana Cloutier, casi al borde de las lágrimas, lee una carta en donde se despide del presidente López Obrador. Es esta escena, esa fotografía en donde Tatiana abraza al presidente López Obrador después de haber leído la carta de despedida, su carta de renuncia, pero el presidente no le corresponde al abrazo que le da Tatiana. El presidente actúa de una manera fría hacia Tatiana, no le corresponde al abrazo, e incluso vean ustedes, el presidente no la abraza, nada más eh, recibe el abrazo, pero no corresponde a la emoción que en ese momento desbordó Tatiana Cloutier, porque en ese momento estaba casi en lágrimas Tatiana Cloutier. Pero ¿qué fue lo que pasó? Mucha gente nos hemos preguntado qué fue lo que pasó, por qué renunció Tatiana Cloutier. Tatiana Cloutier fue la coordinadora de la campaña del presidente López Obrador. Una gran parte del éxito de la campaña del presidente López Obrador y parte del triunfo del presidente López Obrador, pues Tatiana Cloutier colaboró en la campaña y de alguna forma el presidente se sintió agradecido con Tatiana Cloutier y la incluyó en su gabinete, ¿Qué fue lo que pasó? Cuando Tatiana Cloutier fue nombrada por el presidente López Obrador como parte de su gobierno, la hizo secretaria de Economía. La hizo secretaria de Economía. Tatiana Cloutier viene de Monterrey. Ella es nativa de Mazatlán, de Sinaloa, pero radica en Monterrey. Tatiana es de las personas cercanas de Alfonso Romo. Alfonso Romo fue un empresario eh, que se acercó al presidente López Obrador. Muy hábilmente el presidente López Obrador le extendió una invitación a Alfonso Romo, regiomontano, un señor de muchos negocios en el país y principalmente en Nuevo León, de muchos negocios, un señor muy rico que ha sabido manejar un patrimonio ahí en el estado de Nuevo León principalmente. Y Tatiana Cloutier era personaje muy cercana a Alfonso Romo, a Poncho Romo. El presidente muy hábilmente, en combinación con Tatiana Cloutier, le hicieron una invitación a Alfonso Romo para que se agregara al equipo del presidente López Obrador. Encargado de la oficina de la presidencia, un consejero, pero fue un guiño que López Obrador, a través de Alfonso Romo, le hizo a los empresarios de Nuevo León y a los empresarios del país. Una especie de eh, guiño, una especie de vamos a chocarla, vamos a trabajar juntos, un acuerdo moral, sentimental, para que Alfonso Romo suavizara un tanto las aguas, un tanto el escenario que había en contra del presidente López Obrador, porque recordemos, quienes no han querido al presidente López Obrador, principalmente, además de muchos políticos, pues son empresarios. Son empresarios que de alguna forma
en el pasado veían en el presidente López Obrador una amenaza para sus intereses, veían una amenaza para sus intereses y fue estratégicamente que el presidente López Obrador decidió agregar a Alfonso Romo para limar asperezas con el sector empresarial en nuestro país. Y le funcionó al presidente López Obrador, le funcionó al presidente López Obrador porque afortunadamente los mexicanos despertamos, votamos por el presidente, logramos llevarlo a la presidencia y que comenzara el gobierno de transformación, la 4T. Hasta ahí todo iba bien. Pero sale Alfonso Romo, renuncia Alfonso Romo a su cargo en la presidencia de la República, renuncia Alfonso Romo y digamos, Tatiana continúa trabajando en el gobierno del presidente López Obrador como secretaria de Economía. Pero ¿cuál fue la gota que derramó el vaso? ¿Cuál fue la gota que derramó el vaso? Por ahí del mes de mayo aproximadamente del 2022, quizá mes de abril del 2022, Tatiana Cloutier publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación en calidad de secretaria de Economía y ese decreto iba dirigido a que la verificación vehicular, el chequeo que los vehículos hacen en algunos estados, en algunas entidades del país para disminuir la contaminación ambiental o la emisión de contaminantes que emite cada uno de los vehículos, ella lo elevó a nivel federal ese decreto, es decir, ya todo el país, todas las entidades federativas del país ya iban a estar obligados, todos los propietarios de vehículos íbamos a estar obligados a pasar la verificación vehicular. Y sabemos, las personas que enfrentamos ese abuso, porque no es otra cosa, enfrentamos ese requisito de la verificación vehicular, sabemos que es un pretexto para sacarnos dinero a los dueños de vehículos. Bajo el pretexto de que emite contaminantes, pues muchos talleres, muchos locales que tienen la concesión para revisar la emisión de contaminantes de los vehículos, pues han hecho una muy buena cantidad de dinero al analizar, al checar la emisión de contaminantes de los vehículos que en esa entidad federativa están obligados a hacerlo. Ha sido un pretexto para sacar dinero. ¿Y quién paga los platos rotos? Pues el ciudadano que se compró su vehículo con muchos sacrificios, con mucha ilusión y que desafortunadamente hay un obstáculo ahí para que su vehículo pueda continuar circulando, tiene que pasar la verificación. Y si no pasa la verificación, pues o está sujeto a un acto de corrupción o tiene que reparar la unidad, pero muchas veces ya es un acto de maña, un acto de corrupción, ya es un abuso en el que muchos ciudadanos caen porque tienen que pagar, primero tienen que pagar por el chequeo del vehículo, pero además son víctimas del abuso de muchos concesionarios. Víctimas del abuso de muchos concesionarios o de los empleados de los concesionarios. Pero el asunto es el mismo, que el que tiene que pagar los platos rotos es el ciudadano común y corriente. Pues bien, ella se atrevió a emitir un decreto en el Diario Oficial de la Federación. El Diario Oficial es el conducto legal en el cual el gobierno federal da a conocer a sus gobernados sobre los mandatos, sobre las reglas, sobre las modificaciones que se hacen a leyes o a la Constitución. De una manera oficial, como su nombre lo dice, el gobierno da a conocer oficialmente sobre las noticias que hay del gobierno hacia sus gobernados. Y cuando aparece algo en el diario oficial es porque es oficial, el mandato ya es oficial, la noticia es oficial,
Y a partir de ahí o de la fecha que señale el mandato es cuando entra en vigor las nuevas reglas. Pues bien, el presidente no le agradó para nada el atrevimiento que tuvo Tatiana Cloutier de publicar ese decreto en el diario oficial, que obviamente el presidente, sabedor de cuál es la realidad de los mexicanos, pues lamentó mucho el hecho de que se haya publicado ese decreto, porque el que iba a pagar los platos rotos era el ciudadano común y corriente. Era el ciudadano común y corriente. Y yo creo que esa fue la razón por la cual el presidente le dio las gracias a Tatiana Cloutier por haberse brincado las trancas y no consultar con él un decreto tan importante que iba a afectar los bolsillos de millones de mexicanos. ¿Quién iba a salir ganando con un decreto así? Pues las empresas que tienen concesiones o empresas que se les iba a dar concesiones para llevar a cabo la verificación vehicular. Ellos son los que iban a salir ganando. No sé si ellos sean los que estuvieran detrás de Tatiana Cloutier presionándola. No sé si ellos en alguna forma entraron en contacto con Tatiana Cloutier para que emitiera ese decreto que los iba a favorecer a ellos. No sé si Alfonso Romo tuvo algo que ver, no lo sé, porque el presidente nunca ha dicho nada, el presidente nunca expresó ninguna acusación, nunca hizo ningún comentario acerca de que esa fue la razón por la que Tatiana Cloutier quedó despedida, quedó fuera del gabinete, aunque en ese día que fue el 6 de octubre, esa fotografía que ven ustedes fue el jueves 6 de octubre del 2022, cuando Tatiana Cloutier leyó su renuncia argumentando argumentando problemas personales. Pero en política no hay casualidades. En política no hay casualidades. Si una empleada, una secretaria de Estado es tan eficiente, en primera, ¿por qué se va? En segunda, ¿por qué la deja ir el presidente? No tiene sentido, no tiene sentido de que una funcionaria pública que es tan capaz como supuestamente era Tatiana Cloutier, ¿por qué renuncia? Después no se supo nada sobre el supuesto problema personal. Digo, ¿habría alguna justificación? Si la habría, si se supiera que a lo mejor alguno de sus hijos está en peligro, o un accidente, o alguna enfermedad, o algo así, fácil de entenderse. Obviamente que ante muchísimas personas, ante todos prácticamente, pues primero está el bienestar de la familia. No nos enteramos de nada de eso. No hubo un accidente, no hubo una enfermedad terminal, no hubo alguna desgracia familiar, no hubo nada. Entonces, pues la suspicacia llevó a hacernos pensar a muchos de que la razón de la salida de Tatiana Cloutier fue que se quiso brincar las trancas al emitir un decreto el cual el presidente no estuvo de acuerdo. Porque el presidente le dio reversa al decreto. El presidente le dio reversa al decreto y nada de que hay emisiones de vehicular en todo el país. Nada de hacerlo federal, porque sabía el presidente que eso iba a afectar los bolsillos de millones de mexicanos. Pero bien, la doctora Claudia Sheinbaum revive a Tatiana Cloutier y ahora la nombra la encargada del Instituto de Mexicanos en el Exterior. Una cartera, como lo dije hace unos minutos, de medio pelo, no es nada rimbombante, no es una cartera tan importante como lo era en economía. Yo no creo que realmente le haya dado el nombramiento porque es una personalidad excelente, no lo creo, es mi opinión personal, es mi opinión personal. Yo no creo que le dé ese reconocimiento mediante ese nombramiento porque es una persona muy capaz. Es mi opinión, no lo creo. Yo creo que más bien es una especie, un mensaje político para de alguna forma tener
contentos, vamos a llamar, permítame esa expresión, para tener contentos un poco a las personas que de alguna forma votaron por la doctora Claudia Sheinbaum por la influencia de Tatiana Cloutier. Recordemos, Tatiana Cloutier era panista, toda la vida fue panista hasta que conoció al presidente López Obrador, entonces candidato. Hasta entonces, Tatiana Cloutier se inclinó hacia el movimiento de transformación, pero toda su vida fue panista. Su padre fue emblemático en el PAN, era un hombre de derecha. Su hermano, que por cierto es muy parecido a su papá, a, a Maquio. A Maquio es muy parecido a su hermano, es igualitito de... Él no ha cambiado, él no ha cambiado. Su familia son de derecha. Tatiana Cloutier era de derecha. Entonces, se me hace muy difícil que un personaje que era abiertamente de derecha, porque su padre era empresario, porque su familia son empresarios, porque siempre han luchado por su causa, por sus intereses, pues se me hace difícil que una persona que toda la vida, desde su infancia, fue criada, fue educada con una mentalidad de derecha, se me hace difícil que pueda de verdad cambiar. A lo mejor me equivoco, a lo mejor me equivoco, pero de alguna forma es un mensaje político que manda la doctora Claudia Sheinbaum para todos aquellos votos que se llegaron a conseguir por intermediación, por influencia de Tatiana Cloutier, pues de alguna forma es reconocerlo, ¿no? Es decir, todos caben en el barco. Mientras vayamos hacia donde yo voy piloteando el barco, todos caben en el barco. Ese es el mensaje, ¿no? Es el mensaje que, en mi opinión, manda la doctora Claudia Sheinbaum al subir a su gabinete ampliado a Tatiana Cloutier, a pesar de lo que hubo en el pasado. Le da un puesto segundón, no es del gabinete legal, no es una secretaría de Estado, más sin embargo, le da un reconocimiento al apoyo que tuvo durante su campaña. Y desde luego, repito, para tener un tanto contentos, un tanto que se sientan tomados en cuenta todos aquellos con mentalidad de derecha que votaron por la doctora Claudia Sheinbaum. Eso es lo que yo creo que está pasando, es el mensaje que manda la doctora Claudia Sheinbaum. Pues bien, la doctora revive a Tatiana Cloutier, esperemos que le dé buenos resultados, esperemos que cuando menos ahí no vaya a tener la oportunidad de publicar decretos no aprobados. Pues era lo que quería platicar con ustedes, amigos y amigas. Les agradezco por llegar al final de este video. Si les gustó mi comentario, por favor, regálenme un me gusta y compártanlo para que otras personas lo vean. Si no se han suscrito a mi canal o si ya se suscribieron, háganlo una vez más y activen la campanita para que el sistema les notifique cuando suba futuros videos. Que tengan la mejor de las tardes y una vez más, muchas gracias.